La mayoría de las personas no tiene la conciencia de su vocación, propiamente hablando, cuando se resuelven a emprender un estudio para una profesión determinada. Esto, pese a que la profesión de cada quien va a ejercer influencia decisoria en su vida. Ciertos hábitos se constituyen, cierta concepción de mundo se genera, se cultiva ciertas aptitudes, se abre la persona a la búsqueda y obtención de determinadas finalidades. Se elige un ámbito por el que discurre y en donde se desarrolla gran parte de lo que se hace, se quiere o se puede, de modo considerable todo aquello con lo que el sujeto opera y en lo que opera, en sus quehaceres profesionales, viene a ser un vivir en su vida. El hacer viene a ser así causa determinante del existir. Hay necesariamente un hábitat social que es el propio país en que se vive. De uno depende necesariamente tener una actividad política funcional continua, pero lo que sí depende de uno es considerar, juzgar, opinar y en su caso sufragar en lo que respecta a todos los asuntos fundamentales que interesan a la vida del Estado. Lo plausible es que esa actitud en general esté enderezada a que el fin del Estado sea la de propender al bien general social. El Perú parece que ha vencido ya la etapa de cambios anormales, patológicos, en su vida institucional. Se ha formado conciencia de que hemos llegado a la madurez cívica, pero lo que se necesita es ordenar debidamente nuestro comportamiento ciudadano. Difícil es a veces precisarlo dentro de una época de transición, en donde hay de un lado el riesgo de mirar con infundado temor y mal motivada desconfianza cambios radicales, y de otro lado el de querer, como dar saltos en el vacío, cayendo en imprudencias lamentables. Yo nunca he entendido la política como un campo de luchas mortales, como un conjunto de actitudes intolerantes, pues para mí uno de los aspectos más antipáticos del carácter humano es la intransigencia. Solo contra intransigencia hay que ser intransigente. Una especie de ley del talión se impone aquí. Si no, la intransigencia tendría una ventaja: usar armas que su enemiga, la transigencia, no podría utilizar. Paradójicamente, pues, la transigencia debe negarse a sí misma y hacerse intransigente cuando ha de luchar con su rival, la intransigencia. Pero aquí viene el planteamiento de una cuestión difícil. El político tiende a ser apasionado. El verdadero político está sometido a un energético impulso que lo lleva a la adopción de una toma de posición que pretende predominar sobre una antitética o heterotética. No obstante, debe admitir al propio tiempo que ha de respetar la opinión ajena. La intolerancia, la intransigencia, desde este punto de vista, al no ubicarse por encima de una cerrada actitud partidarista que puede estar paralogizada, resultan condenables. Mirando hoy retrospectivamente las cosas, podemos considerar que la universidad de otrora pervivía sin que la animase un espíritu de renovación y de inquietud. Solo se dedicaba entonces fundamentalmente a la labor que, desde luego, ha sido la clásica en ella, la docencia, y por lo tanto la formación de profesionales. La investigación científica no estaba, pese a que es un menester fundamental, fomentada mayormente, y los investigadores lo eran por vocación personal, sin mayores auspicios de la universidad. La extensión cultural también solo escasamente era alentada, y tampoco en la universidad se estudiaban los problemas vitales nacionales, por ejemplo en seminarios, simposios, fórums. Creo que toda profesión y en general cualquier actividad existencial de cierta categoría en que interviene en cuanto a su desempeño un delicado despliegue de esfuerzos intelectuales y de ético comportamiento, impone un alto grado de responsabilidad y por tanto de angustia, como un estado de conciencia que acompaña al hecho de uno
saberse y sentirse agente de quien depende en algún modo una consecuencia, en que no entra únicamente en juego una mera causalidad fáctica, sino un operar humano. Estoy seguro que en atinencia a la profesión de abogado hay elementos muy acentuados que intervienen en tal sentido, por la razón misma de que el derecho se refiere a la conducta humana y ésta se decide a veces por motivaciones imponderables. Yo pienso que en parte los males o defectos institucionales que ha podido padecer nuestra nación se han debido a que no se ha recurrido en la medida de lo conveniente a la colaboración del jurista. Es más, a veces ha habido como una especie de mal disimulado desdén al respecto, pero el Estado es como el precipitado de la normación jurídica, la juridicidad del Estado, lo que Legaz Lacambra llamó la juridización del Estado, es una exigencia natural en este orden de cosas. En todas partes se habla de un problema universitario, de una crisis universitaria. Lo primero es absolutamente cierto, lo segundo lo es relativamente. Hay una problemática universitaria, en cuanto nunca como en estos tiempos se pregunta, se inquiere, insurge una inquietante preocupación por plantearse las cuestiones que pueden juzgarse decisivas en lo referente a cuál es la misión, a cuál es el destino de las universidades, por razón de la demencia con que el hombre actual se pregunta por su propia misión, por su propio destino. Es que se comprende que la universidad está irrecusablemente vinculada a la vida humana, individual y colectiva. Esto es lo primero que hay que decir en favor de las universidades. La preocupación acerca de ellas, nunca como ahora presente, demuestra a priori el reconocimiento sobre que ellas desempeñan y no pueden dejar de desempeñar una función esencial en la vida humana. Uno, no se preocupa sino por lo que vale, por lo que inviste intrínseco significado. De la manera cómo se comporte la juventud universitaria dentro del ámbito y en cuanto a sus relaciones con la universidad, de cómo trabaje y actúe el universitario como universitario, depende en gran medida el porvenir del Perú. Nada podemos hacer con el pasado, irrevocable en sus eventos consumados, que nos dice definitivamente lo que ha sido, pues como se expresa en Hamlet, sabemos lo que somos, mas no lo que podemos ser. Lo que ocurrió, de exitoso o de desgraciado, la crítica, el elogio, la enseñanza que nos puede brindar la historia, pero es algo que ya no podemos revocar, porque todo está ahí concluso. La esperanza solo se enlaza con el futuro. Podemos pues esperar del futuro por lo mismo que éste es incierto aún, pero no como una esperanza fatalista, sino en tanto que con nuestra actitud actual podamos influir en lo que ha de suceder. A la actuación de la juventud universitaria presentemente está condicionado en mucho el futuro de la patria. Debe aquella en primer término percatarse plenamente, haciendo de ello conciencia sobre lo que significa ser estudiante universitario. Yo quiero repetir lo que tuve ocasión una vez de decir. Un estatus pertenece al estudiante universitario, lo cual repercute en el obrar de su conducta. Todo estudiante universitario ha de dedicarse con circunspección y ahínco a la tarea aneja a ese su estatus, el estudio. Hay aquí una especie de juicio a priórico en el término estudiante universitario, estudiante que no se consagra tesonera, asidua y gratamente además, debido esto último fundamentalmente a la vocación, a la fagina consectaria, a tal estatus, no es legítimamente universitario. No puede perderse la fe en la universidad. Esto sí sería un mal terrible. Por encima de todo hay que procurar que nuestras universidades acepten el reto que les impone una sociedad
en inquietante proceso de transformaciones radicales y que se encuentra frente a una situación de crisis que es la más grave o una de las más graves a encarar. Sobre todas las cosas, es preciso que la universidad tenga fe en sí misma y que haya fe en ella. En mucho depende de cómo se comporten quienes la componen, como docentes y como discentes. Ellos deben comprender a plenitud su responsabilidad. El futuro universitario está sometido a ese comportamiento y según como éste sea, sus agentes tendrán que dar cuenta ante la historia. Y también la colectividad en general debe percatarse de que la universidad, por encima de cualesquiera circunstancias, es elemento vital de progreso social y de perfeccionamiento humano. Si esto no lo quisiera comprender la colectividad, estaría conspirando contra sí misma, comprometiendo malamente su futuro. Somos un pueblo subdesarrollado, no por consecuencia de un proceso degenerativo de decadencia vital que haya podido ir marcando una línea de decreciente de curso o de quietismo cuando menos, sino que el fenómeno se explica distintamente, considerando que somos una nación joven, hablando en términos referidos al Perú independiente, que no hemos evolucionado aún debidamente y con el impulso exigido por un progreso social y humano apremiante. Pero somos un país en crecimiento, aunque en las diversas expresiones de nuestra vida sociológica no hayamos alcanzado los niveles que son propios de otros países, los denominados desarrollados, que tienen en su favor una más larga evolución histórica o que han podido, por diferentes causas, acumular un mayor caudal de elementos constitutivos de su estado de desarrollo. Esto nos lleva a pensar que no porque estemos en presencia de tal factum de ser ahora nosotros un país subdesarrollado, ello nos ha de crear un complejo de inferioridad. Debemos mirar ese hecho como una realidad actual que nos obliga a superar. Los problemas que tiene que enfrentar el peruano de hoy son muy graves, tremendamente difíciles. Son en sí problemas nacionales en cuanto nos atañen directamente y exigen esencialmente nosotros el arrostrar su desafío y tratar de vencerlo. Pero también tienen ciertas conexiones con problemas ultranacionales. Ese es un fenómeno que se ha producido sobre todo en los últimos tiempos de la historia. Los problemas tienden a adquirir una dimensión ultranacional, como hemisférica y hasta como ecuménica, dentro de una problemática universalista que antes no se conocía. Por ejemplo, lo referente a los PEON, que dependen de muchos factores foráneos. Por ejemplo, la mayor o menor posibilidad de ayuda extranjera para fomento de nuestras fuentes de producción. Lo fundamental para nosotros los peruanos es tener la visión de un Perú grande e inspirarnos en el ideal de ir alcanzando ese Perú, venciendo nuestras dificultades y eliminando nuestros defectos. Sin un ideal que inspire nuestras vidas, la realidad presente carece de tal incentivo para prosperar, para mejorar. No basta desde luego el simple querer para hacer lo que se debe hacer, pero sin ese querer falta el presupuesto para el hacer que puede conducir a ese ser al que aspiramos. La visión de un Perú grande no será la de un Estado inalcanzable por lo utópico, como un modelo platoniano, pero sí será la de un Estado que se merezca las bien dirigidas intenciones y aspiraciones que tengamos los peruanos. Después de todo, como dice el Quijote, si falta la buena intención en los principios, siempre serán errados los medios y los fines.